Buenas noches, ¿cómo está? Se vive un ambiente de mascarillas por el ambiente tóxico, digamos. O sea, si usted no entra con mascarilla, yo creo que no sale vivo de lo que está ocurriendo en la política y en los vericuetos de los salones donde se maneja el poder en el país. Me refiero a los vericuetos políticos y empresariales. ¿Por qué? Bueno, porque el caso Penta, el caso Soquimich, el caso Cabal, lo único que han hecho es intoxicar a la clase política, pero fundamentalmente a los ciudadanos, a ustedes, los que miramos la política y no podemos creer lo que está ocurriendo. Francisco de la Maza, alcalde de Las Condes, vicepresidente de la UDI, constructor civil de la Universidad Católica, sí, la que estaba en el centro de la polémica también, la Universidad Católica, experto en campaña, la de Jaime Orpiz, 1989, la de Joaquín Lavín, tuvo 33.000 votos de lograr la primera mayoría en 1999, tiene 4 campañas donde el jefe de campaña ha sido el mismo, a la municipalidad, de campaña sabe. Vamos a hablar de la UDI y lo que está pasando. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás, gracias por la invitación. Hernán Larraín, declaraciones de hoy. La UDI va a renacer de la ceniza, o sea, según él está en un itinerario la UDI. Yo tengo la ceniza, que sin duda está en un momento muy complejo, muy difícil. Y no solo la UDI, la ceniza. La UDI ha sido el niño símbolo de lo que está pasando hoy día en Chile, pero tengo la impresión de que el problema es bastante más amplio y esa probablemente es la razón por la cual la presidenta tuvo que llamar a esta comisión de expertos para que propusiera al país algunos cambios en materia legal e introducir algunas normas que suban la vara que hay hasta ahora, que ha sido absolutamente insuficiente desde el acuerdo Lagos-Longueira respecto a la transparencia en política. Pero esto golpea principalmente a la derecha, ¿por qué? Según la última encuesta Plaza Pública Cadem, 11% de apoyo, 11%, nunca antes, revisando todas las encuestas hacia atrás, en Adimark, 11% de apoyo, no hay, y resulta que la última era un 20%, entonces cayeron 9 puntos, ya están en el sótano, subterráneo, no sé qué diablo. No, yo creo que la derecha es la más afectada. Mira, a ver, ahí están los números. Sí, Tomás, hay que tener cuidado con las encuestas y en eso, como tú dijiste, yo en materia electoral tengo alguna experiencia y las encuestas suben y bajan. Obviamente yo creo que lo que ha habido en este caso tributario, donde está la clase política bastante involucrada, obviamente ha generado un espanto público, por decirlo de alguna manera, en la forma en cómo coexiste el dinero con las campañas, principalmente. ¿En qué momento se jodió la UDI, Francisco? No, yo creo que la UDI no se ha jodido todavía. Yo no. Pero a ver, si está en la ceniza, está jodida. Pero Tomás, joder un partido político o joderse es muy difícil. Yo creo que en la política no hay muertos, siempre hay crisis, momentos difíciles, duros, y son oportunidades también para hacer cambios radicales frente a la ciudadanía. Es la ciudadanía quien evalúa a los personajes que integran una coalición política. Es la ciudadanía que hoy día está evaluando muy mal los hechos que han salido a la luz pública, pero es la ciudadanía también que en el futuro va a tener que elegir para optar entre distintas opciones, y yo creo que ahí es donde está la oportunidad. Se necesitan cambios radicales. Sí, sin duda. Me acuerdo de los radicales. Ellos dicen que los radicales no están jodidos. Lo vienen diciendo hace 40 años y yo los miro y digo... Estamos hablando de cambios radicales, no de los radicales, que hay una diferencia. Por eso pongo el ejemplo de los radicales. Ellos dicen que no se han jodido nunca, pero ahí están. Yo encuentro que están bastante... chiquititos. Sí, es verdad. Por eso, no vaya a ser que la UDI pase a la insignificancia. La oposición está un poco insignificante, digamos. Tomás, pero, claro, siempre es un riesgo en la política. Cuando tú no estás apuntando y mirando en el mismo sentido que la opinión pública y el país espera al cual tú apuntes, siempre el riesgo es precisamente que pase a ser irrelevante. Francisco, yo espero que eso no ocurra. Usted es experto en campañas políticas, experto entre comillas, tengo varias, pero... Bueno, pero eso es ser experto. Hay muchos expertos. La experiencia. ¿Sabe el financiamiento ilegal de las campañas? Mira, yo no he tenido participación en el financiamiento de ninguna campaña, salvo en la mía. Porque en la época en que fui jefe de campaña de Orpi y de Lavín, habían equipos que se dedicaban a ese trabajo. ¿A ese trabajo de recolectar dinero y a pagar las facturas de gastos que se hacían en las campañas. En la campaña más reciente que he participado, no mía, fue en la primaria de Pablo Longueira. Pero en la primaria de Pablo Longueira yo estuve un tiempo muy corto, en el cual, como
como experto, como dices tú, lo que me tocó fue definir la estrategia, el mensaje, el relato y ordenar a la hueste hasta que el que era entonces en ese momento ministro, Joaquín Lavín, asumió la etapa final de esa campaña. Así que yo te puedo hablar concretamente en cuanto a financiamiento de las campañas que yo he tenido, y siempre han sido campañas, como me dicen, y probablemente con razón, que han sido campañas relativamente fáciles, y por lo tanto, desde el punto de vista de los límites electorales, yo nunca he llegado a los límites máximos. Siempre... De las otras no sabe porque se dedicaba a gastar la plata, no a recolectarla. No, porque más bien... Tomás, porque más bien mi rol en las campañas era de orden estratégico, del diseño de la campaña, pensar el relato, transmitir el relato, y eso en una campaña de cualquier orden, salvo que sea una campaña muy local, que no es el caso. A mí me han tocado campañas que son empresas de verdad. El tema de las platas siempre se ha tratado... ¿Son empresas las campañas? Por supuesto, una campaña presidencial que gasta 17 o que tiene un límite de 12 millones por 600 pesos, saca la cuenta. Más los otros. Son varios millones de dólares. Los otros aportes. Si no hay ninguna campaña presidencial sin otros aportes. Bueno, yo creo que eso es parte de lo que está hoy día quedando en evidencia. Pero si no lo hemos visto. Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, hoy día está quedando en evidencia que hay extra financiamiento en las campañas al margen de la ley electoral, que por lo demás, un dato reciente, que es importante, tiene 13 años de funcionamiento. Hasta el año 2003, Tomás, el financiamiento de las campañas eran cajas negras. Yo tengo la impresión que tiene 13 años de no funcionamiento. Por supuesto, un marco legal para poder salir adelante de una complicada situación del año 2003. Francisco, ¿cómo está la política de líquida, digo yo? O sea, está pasando agua bajo el puente, pero rapidísimo, con gran caudal. Lo que hace un tiempo era, sí, podía ser, ahora ya no es. Leo una declaración. No tiene tanto tiempo. Campaña presidencial suya. La UDI le hizo un jaque mate a RN al nominar a Evelyn Matei. Y parece una declaración como de la prehistoria política. ¿Por qué la prehistoria? Como del Parque Jurásico. No, en el sentido de que nada de esto... Fue lo que a mí me pareció en ese momento al analizar una situación que se dio después de la renuncia de Pablo Longueira frente a la obligación del sector de poner un candidato. Lo que digo es que estos escenarios ya están absolutamente... Ha pasado tanta agua bajo el puente tan rápido, digo yo. Sí, bueno. Que todo esto está en la arqueología política. Y no hace tanto tiempo. O sea... ¿Qué está pasando? Los partidos están licuándose. El poder que tenían los partidos se está extinguiendo, se está yendo hacia otros lados. Ya, pero eso desde el punto de vista mío al menos, tiene una explicación bastante racional. Y yo tengo la impresión de que hoy día en la clase política ha habido exceso de promesa, demagogia y falta de cumplimiento real. Y por supuesto que eso a la gente lo agota. Es como el cuento del tío, cuando a ti te ofrecen, y a la hora de los que hubo, se desentiende la clase política de esa oferta, y viene de nuevo otra elección, con otra oferta, y finalmente no pasa nada. Hoy día lo estamos viendo en materia de educación pública. La oferta, a mi juicio muy irresponsable, de la nueva mayoría fue la educación gratuita para todos. Hoy día estamos viendo que eso ya no es así. Ya el ministro habla de una cosa distinta, dice vamos a tener gratuidad al principio, no sabemos hasta cuándo, para los más vulnerables, lo que es absolutamente responsable, pues yo creo en eso. Pero, obviamente, esa diferencia entre el discurso inicial de promesas de campaña y después la realidad concreta con que se encuentra el ciudadano cuando elige a su representado, es un balde de agua fría tremenda, y probablemente eso es lo que hoy día tiene, Francisco, además, sumada esta indignación ciudadana, porque además está viendo que ya no es solo el problema de no cumplir promesas, sino que está viendo además que están con procesos probablemente ilegales, no cumpliendo la ley, con malas prácticas, cosas de esa naturaleza, desde luego indignan a cualquiera. Entonces, renunció Ernesto Silva a la presidencia de la UDI, usted forma parte de esa directiva. Sí. ¿Es verdad que se enteró por los medios, que no le avisó?
Yo me enteré por los medios, es verdad. Ahora, ¿cómo el presidente no le avisa? Le avisó un montón de gente, salvo usted. Bueno, probablemente conmigo tenía algún grado de molestia en ese momento. Efectivamente, él, y en honor a la verdad, quiero decir que él muchas veces me dijo que él estaba dispuesto a renunciar cuando él entendiera o viera que ya le estaba haciendo un daño a la UDI. En el minuto en que tomó la renuncia... No le avisó. No me hizo, efectivamente. Ahora, yo creo que está en su derecho legítimo de no hacerlo. ¿Sí? Por supuesto. Si forma parte del equipo de él, ¿cómo? Bueno, pero finalmente, aparentemente ya no formaba parte del equipo, yo tenía un matiz de diferencia. ¿Solo un matiz? Un matiz, lo puedo explicar. Si quiere, te lo explico. Sí, sí, claro. Porque efectivamente yo creo, como dice la Declaración de Derechos Humanos de la Nación Unida, en el principio de la inocencia, mientras la cosa no esté juzgada en un tribunal competente. Eso desde el punto de vista de la UDI me parece que es lo que corresponde y lo que ha hecho. Pero el matiz de diferencia está en que yo creo que uno tiene que tener la anticipación y la prudencia para cuando, no una persona imputada, porque un imputado lo puede hacer, o una imputación la puede hacer un fiscal consejo, te puede imputar a ti. ¿Ah? Pero cuando tú ya llegas a un tribunal y esa imputación se transforma en una formalización, la formalización ya es vista por un tercero que analiza la causa y ve que hay mérito. Yo ahí sostengo, hasta el día de hoy, que efectivamente, si hubiese, cosa que no hay hoy día ninguno, pero si hubiese militantes formalizados de la UDI, formalizados con cargos administrativos o directivos dentro de la UDI, debiesen suspender esos cargos en forma transitoria mientras la cosa no sea juzgada. Leo una declaración al momento de asumir la directiva. Sí. Se han abierto los espacios para discutir. Parece que antes no existían, ahora sí. Otra declaración. La influencia de los coroneles es un mito que ha ido o que irá desapareciendo. Jovino Novoa, ¿sigue influyendo en la UDI? Bueno, ¿Hubo espacios para discutir? Hagamos un alto, sí, dejemos la pregunta planteada, sí, porque dicen que Novoa es el hombre que sigue digitando las cosas, además de andar con las boletas, un talonario de boletas en su oficina, pero ese es otro tema. Volvemos en un instante. Francisco de la Maza nos acompaña esta noche y la pregunta quedó pendiente. ¿Se abrieron espacios para discutir en la directiva de la UDI cuando resulta que renuncia alguien, ni siquiera le avisa? Renuncia el presidente, o sea, ¿qué discusión va a haber ahí? Jovino Novoa, los coroneles siguen siendo factor fundamental, si todos sabemos que Jovino Novoa apoyaba al expresidente Ernesto Silva. ¿Siguen siendo factor fundamental? Bueno, a ver, también yo lo dije en esa misma entrevista. O sea, yo creo que la influencia de las personas que han sido los actores principales de la UDI por años, obviamente no desaparece de un día para otro. Pero tengo la convicción total de que efectivamente en esta directiva, donde no había ningún coronel, había una discusión bastante abierta, amplia, sincera, y yo tengo la impresión de que a Ernesto Silva, en lo personal, le tocó vivir algo que era impensado que iba a ocurrir. O sea, él asumió en mayo del año pasado, en una situación de cambio para la UDI, de transformar la UDI en un partido moderno a la altura de los tiempos del siglo XXI, y se encontró con estas situaciones que no son hechos de su presidencia, pero si... son hechos propios de campañas políticas anteriores. Francisco, que eso está bien. Entonces, pero el asunto es cómo reacciona frente a eso. Está bien. O sea, está bien, es antes, pero ¿cómo fue la reacción? ¿Fue una reacción moderna? Es una reacción moderna cuando uno de sus vicepresidentes, como Iván Moreira, confiesa, que es la reina de las pruebas, confiesa y no renuncia. ¿Eso es moderno? ¿En un país moderno eso es así? Da la impresión que la UDI no está aprendiendo nada. No, a ver, hay que ser justo en esto. Yo comparto que las críticas después somos todos generales después de la guerra. La situación fue muy compleja y sigue siendo muy compleja, Tomás. ¿En qué sentido? En el sentido de que no conocemos toda la información que hay. Suponemos que hay mucha información. Sabiendo lo que dice Moreira, ¿no debió haber renunciado Moreira? Probablemente debió haber dejado que Moreira renunciara. Él no dejó que renunciara. Bueno, yo lo que tengo entendido es que Moreira quiso renunciar y por un tema de contención, de que no había juicio de por medio, no había
Esa no es la modernidad que busca un partido. Es probable. Y en el caso, ¿cómo es posible que se crea un comité de crisis por este asunto Penta y está Jovino Novoa en el comité? ¿Eso es moderno? Cuando justamente lo que se habla es de conflictos de interés. El conflicto de interés en el corazón de la UDI, ¿eso es moderno? Por supuesto, yo creo que las personas que están involucradas en estos casos tienen que formar su propio comité de crisis. Y la UDI tiene que buscar la fórmula de salir para adelante, plantearle al país un proyecto político donde obviamente lo que ha pasado sirva para poder tomarlo de ejemplo y poder reconstruir una cosa diferente. Francisco, y también no he hablado. Bueno, no he hablado hace mucho tiempo. ¿Con Novoa no habla? ¿Con Novoa? No. Pero los militantes de la UDI son muchos, no tenemos que estoy hablando de la directiva, del círculo estrecho, de los que dominan la UDI. Él no está en la directiva. Sí, está bien, pero es un hombre de una influencia, ya estamos hablando de él, pues es de una influencia enorme. Pero todos son de influencia en la UDI, Longueira, tampoco he hablado con Longueira, Chadwick está medio retirado ese tiempo. Coloma. Chadwick está con Piñera, o sea, está en otra. Está bien, pero no es necesario esta socialización. Sí he hablado con todos los miembros de la directiva, hasta la renuncia de Ernesto Silva, porque nos juntábamos todos los días el lunes a la hora de almuerzo. ¿Está dispuesto a ser presidente de la UDI? Tomás, yo tengo un cargo público que desde el punto de vista mío es absolutamente incompatible con ser presidente de un partido. Ser presidente de un partido implica una demanda, además de las condiciones de hoy día, una demanda de tiempo y de preocupación, sobre todo en las condiciones que está la política hoy día. Yo te diría 24 horas al día. O sea, lo desmiente. No va a ser presidente de la UDI. No voy a ser presidente de la UDI. No va a ser candidato. No voy a ser candidato, obviamente. ¿Tiene un candidato entonces? Soy vicepresidente de la UDI. Todavía. ¿Tiene un candidato a presidente? Mira, yo creo que la UDI tiene que hacer una reflexión profunda para ver qué queremos para adelante. Cómo miramos el país. Tenemos que sintonizar con el Chile de hoy. Y yo creo que ahí es donde la clase política, Tomás, está muy distante. Los políticos todavía creen que pueden manejar las situaciones a costa de la opinión pública. Yo pienso que la opinión pública hoy día tiene tal nivel de información, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que obviamente la clase política no ha estado a la altura. Y eso, obviamente, va a quedar en evidencia. ¿Quién es su candidato? Es que no tengo candidato. No tiene ninguno, ¿no? ¿Macaya no le gusta? Porque yo conozco a Javier, trabajamos juntos en la directiva, es el presidente interino, lo apoyé para que fuera el presidente actual interino, pero lo que hoy día la UDI tiene que decidir es cómo va a enfrentar el proyecto político en los próximos años. ¿Cuál es el proyecto político? Debo reconocer que se entiende poco la UDI. ¿Por qué? Iván Moreira confiesa y no renuncia. Ena von Baer mintió, dijo una cosa y después se descubrió otra. Bueno, no sabemos. Dijo una cosa efectivamente. Y después y resulta que no le pasa nada. No le pasa nada. Desde a la UDI le da lo mismo. Sí. Pablo Wagner, él renunció. No lo echaron, renunció. ¿Ese es un partido moderno? ¿Es confiable ese partido después de todo esto? Son 3 hechos de los últimos días. Mira, Tomás, ¿Cómo va la gente a confiar? Te vuelvo a decir, yo creo que hay un problema serio sobre el cual hay que enfrentar para el futuro y hacer cambios radicales, obviamente. O sea, la vara que hoy día estaba puesto a un nivel donde la clase política históricamente ha sido así, porque este es un país esquizofrénico de alguna manera. Siempre tenemos un doble estándar para todo, desde la época en que no había ley de divorcio, hasta hoy día, cuando estamos hablando de situaciones bastante más complejas, nos asombramos de cosas que vemos pasar prácticamente en forma permanente, pero cuando ocurren o son hechos públicos, generamos una luz de alarma. Pero que no pasa nada. Yo pienso que va a pasar mucho. Yo pienso que va a pasar mucho porque estas cosas se prueban en las próximas elecciones, cuando la salida que dé la clase política a los problemas que tenemos hoy día, veamos la respuesta del electorado, quien es finalmente quien manda en Chile. No hay otros. El poder que tienen los dirigentes es transitorio en relación al mandato que entregan los ciudadanos, y vamos a ver cómo pone ese mandato en la próxima elección. El último líder de la derecha, Sebastián Piñera, no cabe la menor duda, fue el presidente. Bueno, desde luego ¿no es cierto? Él es.
ha estado callado con respecto a este tema Soquimich, el tema Penta, silencio, salvo para decir que fui, soy y seré amigo de Carlos Alberto Delano. Sí, él hizo una aclaración en el plano humano que me parece correcta cuando le preguntan por su amigo, es obviamente que es lo que tiene que decir. Ahora, callado en el sentido de que no había una proposición concreta respecto de cómo salir de esta crisis para adelante, pero yo creo que eso... Hay que me llama la atención algo. Pero Tomás, yo creo que para eso queda tiempo, porque no tengo ninguna duda que van a haber propuestas interesantes, y a mí lo que me preocuparía es que la vara no quedara en el tope. El tope tiene que ver con transparencia, sanciones, controles adecuados, Es que me y obviamente no echarle tierra a lo que tenemos. Me llama la atención algo. A Sebastián Piñera le coimearon a un subsecretario. O sea, a una persona de su exclusiva confianza, su amigo lo coimeó. Y eso le da lo mismo. Siguen siendo amigos. Yo les digo una cosa. O es que las coimas es el lenguaje habitual acá y no es importante, pero está todo el país mirando, o es que aquí hay un problema serio, psicológico, acerca de la amistad. Sí, yo creo Perdón, que... pero... Sí, pero yo creo que él no se refirió a ese caso. No, bueno, se refirió lo más grave de Carlos Alberto Delano, sí, desde su punto de vista, que le coimió a su subsecretario. No entiendo a Piñera, no sé si usted lo entiende. Se refirió al caso humano de conocimiento y de amistad con Carlos Alberto Delano. Sí, cuando digo seguiré siendo su amigo después de que le coimiaron a su subsecretario. O sea, eso es aceptable. Bueno, yo pienso, Tomás, de forma distinta, pero entiendo la declaración de Piñera en el plano humano, no en el plano estadista o en el plano de expresidente, que es probablemente lo que le pasó a la presidenta actual también con su declaración en el plano humano, que a mí también fue un error al referirse a su hijo. Se nos está terminando el tiempo. Sí. Preguntas rápidas y respuestas rápidas. Sí. ¿El director de Impuestos Internos, Michel Chorrate, es confiable? Yo creo que tiene una mochila de plomo. Vamos a ver si es confiable o no. ¿Pero es confiable? Bueno, a ver, no te puedo decir que no. Algunos le están pidiendo la renuncia. No te puedo decir que no, y aquí hay un tema muy sensible que lo quiero explicar en un sentido. En estos momentos hay que tener la frialdad suficiente para que las decisiones sean las correctas y no tengamos que lamentar después. Ha habido mucha gente que yo he visto decir, bueno, es que el fuero parlamentario es un error, no debieran tener fuero parlamentario. Si estuviéramos en una presidencia tipo Venezuela, yo creo que el fuero parlamentario es algo fundamental. Lo que pasa es que probablemente hay que definirlo mejor y acotarlo mejor. En el tema de impuestos internos, para no evadir, yo también creo que la actuación de impuestos internos, cuando uno actúa como autoridad pública, por lo menos ese es el caso mío, cuando yo actúo de una manera, es porque estoy actuando siempre de la misma manera. No por darle el favor a alguien o a la opinión pública. ¿Esa es la sospecha que tiene? No, yo no he dicho. Lo que te estoy diciendo es que... ¿El favor a alguien? Lo que te estoy diciendo es que el director de impuestos internos tiene que actuar como lo haría en todos los casos semejantes a este, con la misma fuerza. Se nos acaba el tiempo. Sí. Mahmoud Alewi, hay un plazo especial para que la gente se autodenuncie, impuestos internos se organizan. El llamado no es solo para la clase política, o sea, es para la clase política. No es sino también para los empresarios. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Ese es el servicio de impuestos internos? Yo creo que entiendo que hubo una aclaración a eso, Tomás, diciendo que no se exceptuaban los delitos que tuvieran cabida en esa autoinculpación. Esto es lo que se dijo. Sí, bueno, está bien, pero es la institución que está funcionando. Se sabrá toda la verdad, estamos terminando, del caso Soquimich, ¿no? Parece que hay un acuerdo de la clase política para que no se sepa. Yo creo, Tomás, que las instituciones tienen que funcionar y funcionar hemos con escuchado fuerza. Tanto eso. Sí, pero está bien. Y eso, de alguna manera, es lo que está en juego hoy día en Chile. Hasta ahora han funcionado. Tenemos a 2 empresarios detenidos en una cárcel. Distinto sería el caso si no los tuvieran. Tenemos imputados a 10 personas que han sido relevantes en un juicio público. Entonces, yo creo que efectivamente lo que hay que fortalecer es el funcionamiento de las instituciones para que este tipo de hechos sean sancionados como corresponde. Gracias, Francisco. Gracias por estar con nosotros. Invitación. Y ustedes, gracias por acompañarnos todos los martes a partir de este año. Gracias, buenas noches.